Entonces, permítanme, por favor, voy a compartirles a ustedes dos maneras diferentes de ver los procesos de inducción. En una empresa del Perú, vamos a verla inicialmente. Miremos esto. Perdónenme un instante. Y ahora vamos a comentar un tema que tiene que ver con el ámbito laboral y empresarial. Vamos a referirnos al proceso de inducción que tienen los nuevos trabajadores y los que son cambiados de un departamento a otro en las empresas. Para hablar sobre este tema vamos a conversar, o hemos invitado, mejor dicho, al licenciado Miguel Vázquez, quien es docente de la Escuela Profesional de Recursos Humanos de nuestra universidad. Bien, sería importante, muy buenos días en primer término. Buenos días. Sería importante que informe a la opinión pública en qué consiste este proceso de inducción. El proceso de inducción es un mecanismo por el cual se trata de introducir al nuevo trabajador a la institución, darle los primeros conocimientos, las formas de hacer las cosas que tiene la empresa para que esta persona pueda adaptarse en el menor tiempo posible a la nueva actividad que está experimentando, ¿no? Bueno, eso es importantísimo porque hay quienes pensamos que si el trabajador no tiene mística empresarial, no puede ser eficiente ni eficaz, ¿no? Y para tener mística empresarial tiene que tener conocimiento de cuál es el sentido de su quehacer, para qué está ahí y cuáles son los fines y objetivos de la empresa. ¿No es así? Claro, a más de uno nos habrá pasado en alguna experiencia de trabajo anterior que cuando nos hemos colocado en algún trabajo, no nos han informado ni siquiera cómo es el modelo de documento que tenemos que hacer, las actividades principales, qué institución es a la cual entramos, cuál es su razón de ser, cuál es su objetivo, cuál es su misión, su visión, etc. Entonces eso, en cierta forma, retrasa el proceso de adaptación al trabajador y en esta época, donde la globalización pues, nos trae, como China, por ejemplo, que se viene con todo este mecanismo de producción, empresas transnacionales, no podemos darnos el lujo de tener un trabajador que se incorpore a la institución y que vaya aprendiendo a su propio ritmo, ¿no? Los recursos son escasos en las instituciones, entonces tenemos que tratar de aprovecharlos al máximo. Desde el comienzo. Desde el comienzo. Entonces, si hacemos un adecuado proceso de inducción, la curva de productividad, que generalmente 6 meses hasta que la persona aprenda bien su función y alcance su punto estándar de rendimiento, se va a disminuir. O sea, esa curva va a alcanzar su punto estándar de productividad, ¿no?, en un menor tiempo. Y va a rendir mucho más, ¿no?, y más rápidamente a Así la es, empresa, ¿no? y el tiempo ganado obviamente va a ser en beneficio de la institución, ¿no? Se refiere esto también, la inducción, a quien es cambiado, está en un departamento y lo pasan a otro, porque también tiene que familiarizarse con las labores del otro departamento. Así es, aquí hay que reconocer, Fernando, dos tipos de inducción. La inducción al cargo y la inducción institucional. Cada una tiene sus propios objetivos. La inducción al cargo está referida a todos los conocimientos que requiere el trabajador para poder hacer bien su función. El responsable de esa inducción, por lo tanto, es el jefe directo. Y los compañeros de trabajo que van a laborar en equipo, codo a codo, en el día a día con el trabajador. Sobre eso quería hacer una pregunta que me parece muy pertinente,
Muchas veces el entorno es clave en este aspecto. Llega una persona nueva, ¿no? Y si el entorno no se comunica, se aísla, se encapsula, esa persona no puede conocer el trabajo y la empresa debe Así es. tratar de que eso no ocurra, ¿no? Así es. Por lo tanto, en esta etapa es muy importante que el jefe directo, quien asume la responsabilidad de este tipo de inducción, lo presente en primer lugar pues, con todos los compañeros de trabajo. Le enseñe dónde está el comedor, dónde está el baño. ¿Cuántas veces un trabajador ha entrado y está ahí con ganas Claro. de ir al baño y no sabe ni siquiera dónde queda? No sabe dónde almorzar. Entonces, todo eso es importante porque Claro. acerca al nuevo trabajador con los otros trabajadores y sobre todo los involucra al resto de compañeros a apoyarlo en su desarrollo laboral, ¿no? Y desde el comienzo, ¿no? Funcionar lo que es básico para cualquier empresa, trabajo en equipo, Así es. ¿no? Si no hay Ese es trabajo en uno de equipo, la los productividad no es tan factores que buena. intervienen, ¿no? Sí. Y el otro tipo de inducción que también es importante es la inducción institucional. Y esta inducción se da, obviamente, a aquellos trabajadores que se incorporan por primera vez a la institución, entonces tienen que saber pues, cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es su aporte como trabajador hacia los objetivos institucionales, ¿Y por cómo es qué su y para qué está estructura, ahí? por qué existe la I, ¿no? Entonces, ambas inducciones son importantes, ¿no? La segunda, la que te mencionaba, de la misión, la visión, todo ese tema institucional, está a cargo del área de recursos humanos. Se supone que debería, apenas se incorpora la persona, darle este tipo de inducción. Pero como las empresas son tan dinámicas, dejan un poco para después. Pero lo que sí debe darse inmediatamente, apenas entra la persona, es la inducción al cargo. Porque tenemos que lograr que la persona cumpla con hacer mejor su función. En ¿No? este proceso de inducción, me imagino que le dan una prioridad o importancia muy fuerte a la comunicación, ¿no? Así Para que, es. el nuevo, el que entra o el que cambia de lugar, pero que sepa pues que su puesto no es una isla, ¿no? Más bien se trata de trabajar en equipo y más bien pensar que todos son vasos comunicantes, ¿no? Así es, casualmente en este proceso de inducción uno le surte una serie de información dentro de este grupo de temas que se tratan, está casualmente eso, ¿no? De saber exactamente qué es lo que hace, por qué lo hace y qué relación tiene no solamente con los miembros del equipo, con el área, sino también con los objetivos institucionales, como te mencionaba, ¿no? En la inducción institucional, por ejemplo, se tratan temas sobre la historia también, que es importante. Este tiene como objetivo hacer que la persona se identifique más con la Claro. institución, tenga ese sentido de pertenencia, de orgullo, de saber que está entrando a una institución con toda una trayectoria, Exacto. con toda una historia, ¿no? Bueno, Es y importante que eso. se puede identificar con los valores que caracterizan a la empresa. Así es, eso también es muy importante. Entonces también se le habla sobre lo que debe y lo que no debe hacer, los valores con los cuales trabaja la institución, sobre las normas de seguridad. Yo A eso estaba iba a viendo preguntar justamente la hace seguridad. poco la entrevista anterior sobre este médico que hablaba de los riesgos que tiene el trabajador respecto a la exposición solar. Igual, o sea, en todo trabajo hay riesgos y es importante que el trabajador desde un comienzo sepa cuáles son esos riesgos y sobre todo qué elementos de seguridad debe emplear para evitar que se ¿Y cuál suceda el debe ser accidente su o la enfermedad. comportamiento? Así ¿No? es, Un comportamiento seguro, ¿no? Hay normas que debe cumplir, ¿no? Y eso es importante. así es. Y Es- normas que sobre todo están siendo observadas por el Ministerio de Trabajo y su incumplimiento genera pues contingencias para la institución. Este proceso de inducción, en promedio, ¿cuánto tiempo? Claro, en cada caso creo que la atención es personalizada, obviamente. Así es. Más o menos en promedio, ¿cuánto tiempo dura? Mire, Tiene que ver generalmente con las distintas empresas también, ¿no? cada empresa arma su programa en función a la complejidad que tenga el cargo. Hay bancos, por ejemplo, que tienen a una persona entrenándola una semana, 15 días, un mes, ¿no? Para que cuando salga ya a cumplir su función con la responsabilidad que le asiste, lo haga bien con el riesgo mínimo de cometer errores. Hay inducciones que demandan un día nada más o 2 días, dependiendo ya de la institución y la complejidad del cargo. Y la inducción institucional o general, ¿a cargo de quiénes o de quién está? Del área de recursos humanos. Del área de Así es. recursos humanos.
O sea, pero establece pautas generales totalmente o también hace pequeñas distinciones en función de la actividad que va a realizar el nuevo trabajador. Es más en términos generales, porque el detalle de la función lo da el jefe directo o la persona que él designe, ¿no? Que es la inducción al cargo. Bueno, y esto en realidad este es un proceso o un procedimiento nuevo, ¿no? Antes, ¿cuánto tiempo se está utilizando en nuestro país la inducción? En realidad no es un proceso nuevo, nace pues desde los albores de la historia laboral, ¿no? No, Porque pero siempre a una me persona refiero al se le... Perú, las empresas en el Perú. Lo que pasa es Muchos que nos recordamos, después de haber estado en muchos lugares, en muchas empresas, que se aplicaban estos procedimientos de lo que pasa inducción. es que hoy se le da mucho auge porque el recurso es escaso. Y estas herramientas que tenemos a disposición, como es el proceso de inducción, nos permite casualmente aprovechar mejor el recurso. En este caso, a las personas que trabajan con nosotros, que van a trabajar con nosotros, para que en el menor tiempo posible, como te explicaba, puedan pues alcanzar sus niveles óptimos de desempeño. Así es. Bueno, entonces es un proceso muy importante. ¿Algo finalmente que decir sobre Sí, esta inducción? que en estos tiempos tan dinámicos las empresas van cambiando. Entonces es lógico pensar que la persona que entró hace 10 años o 5 años ya no esté en la misma empresa a la que entró y no el conocimiento que le dieron en aquella oportunidad no sea el mismo. Entonces hay que actualizar permanentemente. Hay que hacer procesos de reinducción, Reinducción. que también es importante. ¿Con qué periodicidad? Puede ser cada año, cada 2 años, aprovechando de repente el aniversario de la institución, un poco hablarle sobre los nuevos objetivos, la nueva misión o visión que cambia, es cambiante. Entonces no podemos tener al trabajador que entró hace 10 años pensando que la misión o la visión es aquella del momento en que se incorporó a la empresa, ¿no? Para rendir bien en una empresa es muy importante saber para qué uno trabaja, Así ¿no es es. cierto? Y a eso ustedes apuntan con la inducción. Así es. Algo más, y para terminar, eh, para que tenga éxito este proceso, tenemos que seguir algunos tips que me permito recomendar. Perfecto. En primer lugar, planificar. Si nosotros estamos planificando incorporar a una persona, tenemos que programar su inducción. No podemos dejar que si a la de Dios, como se dice, ¿no? Si nos alcanza el tiempo, no, tiene que ser parte del proceso de incorporación de una persona, darle un programa adecuado de inducción. Y el otro tip que también es importante es que debemos involucrar a la alta dirección en esto. ¿Cuántos trabajadores están en las empresas y ni siquiera conocen, ni siquiera han visto pasar al gerente general o al gerente de administración o a algún Eso es un funcionario? grave error porque además así no se fomenta el liderazgo, que es importante. Por supuesto. Entonces, en las empresas donde he estado, he tenido la suerte de que los gerentes generales se han involucrado mucho en la dinámica del proceso de inducción y participan también activamente. Y esa es la recomendación que le damos a todos los gerentes, que se involucren, que conozcan, que bajen a conocer a su personal. Eso genera mucha identificación con el trabajador. Que bajen y no se queden en su torre de marfil, ¿no es cierto? Que Bien. bajen o que suban, Que bajen o que suban, de las dos formas. dependiendo de dónde esté el Un trabajador. flujo y un reflujo. Bien, Así es. muchas gracias por sus importantes comentarios y creo que es información que va a ser muy útil para las personas que nos han estado escuchando. Bien, por nuestra parte hemos... Comentarios al respecto, muchachos. Michael, le pregunto, ¿cuáles considera son los beneficios de un proceso de inducción al interior de una empresa, Michael? Digamos, en la inducción institucional, el conocer la visión, la misión, que puede ser un aporte que tiene que ver con lo que el empleado puede aportar a la empresa. O sea, al conocer todo esto se fomenta un ambiente dentro de cada persona que puede ser positivo para el bien de la empresa. Ok, ¿qué? gracias, Michael. Bueno, ¿qué más ibas a comentar, Michael? Que dentro de la inducción al cargo, que tiene que fortalecerse mucho la comunicación para tener un trabajo en equipo muy asertivo. Ok, listo, gracias. Bueno, David, señor. buenas noches. Pues buenas noches.
Una preguntita. Cuando ellos hablaban, o cuando se habla de que los gerentes se involucren, ¿por qué eso es importante en una empresa, David? Porque muchas veces en la inducción solamente les frascan en la inducción al cargo, estas son funciones, pero en la inducción no les dan una inducción institucional. Entonces es importante que conozcan la persona que está encargada del talento humano y el personal. Pues saber, conocer la persona directamente, o sea, sus jefes, y conocer su equipo de trabajo, con quién va a trabajar. Sí, claro. Y lo que se comenta, ¿no? Lo importante allí, señoritas y caballeros, es de que en la medida que nosotros tengamos como una relación mucho más cercana con el empleado, pues va a ser mucho más enriquecedor para ellos, ¿no? De hecho, hay personas que ni siquiera conocen el nombre del vigilante o de la niña de servicios generales. Entonces es muy importante, como lo decían allí, como bajarnos un poco de ese castillo y tratar de integrarnos con la gente, que sepamos cómo están. Y eso tiene que ver muchísimo con el liderazgo, con la comunicación que se debe tener en una organización, con el tipo de cultura que se tiene y que es lo que vamos a ver mañana. Pero un gerente no puede asumir hoy día, un gerente no puede asumir un rol solamente de control y de mandar, sino que tiene que vincularse de una manera mucho más interesante, que lo conozcan un poco a él, que se sienten o que él se siente con los trabajadores, con los colaboradores y sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Ven? Entonces, una buena impresión, una primera impresión importante para los nuevos trabajadores que ingresan a la empresa es precisamente que los gerentes se vinculan con ellos, que se integran, que si de pronto hay un salón de juegos, entonces que de pronto lo invitan a jugar un partido de ping-pong, o no sé, un chico de billar, no sé, bueno, no sé, pero que entonces tengan como ese tipo de interacción. Eso habla muy bien del liderazgo, habla muy bien de la compañía como tal, porque no es solamente esa línea directa entre lo que es la autoridad y los subalternos, ¿no? Sino que también haya ese tipo de humanismo, de empatía, de comunicación asertiva, y que pues se conozcan un poco más. Ahora, Laura, ¿cuál es tu opinión al respecto del video, Laura? ¿Lo viste, Laura? Profe, ¿sí me escuchas? Sí, sí lo escucho. ¿Cuál es tu opinión, Laura? Profe, pues realmente yo lo vi fue como por momentos, por los datos, pero me parece muy interesante porque nos da a conocer diferentes formas ¿cómo se le dice? Entrevista, formaciones internas y de contratación del personal. Entonces, no solamente quedarnos con el... Perdóname, tiene que ver con ese proceso de inducción, ¿no? Exacto, con el proceso de inducción. Entonces, no es solamente conocer los externos, sino también los que maneja la empresa, los internos. Claro, de hecho es lo más importante, porque es la persona nueva que ingresa, que tiene que saber cómo es la empresa, hace cuánto está fundada, a qué se dedica, cuáles son sus clientes, hace cuánto se está trabajando con estas personas, cuáles son sus reconocimientos. Tiene que saber absolutamente todo para que haya ese sentido de pertenencia y para que exista también pertinencia. ¿Ven? De esa manera, pues la persona pues, va a sentirse feliz, orgulloso y va a decir con gusto, ingresé a trabajar a Coca-Cola o ingresé a trabajar a, pues no sé, a alguna otra empresa en particular, pero que realmente se sientan con mucha motivación. En últimas,
Los procesos de inducción generan en los trabajadores nuevos una tranquilidad enorme. Segundo, le genera a ellos un alto nivel de compromiso porque la empresa se ha tomado su tiempo para hacerle un proceso de inducción para que se sientan a gusto, para que se sientan felices, contentos y para que empiecen a trabajar con compromiso. Tercero, el nivel motivacional, ¿sí? El nivel motivacional en los trabajadores se incrementa y al incrementarse la motivación, pues lógicamente el miedo disminuye. ¿Y por qué disminuye el miedo? Pues porque la gente sabe qué es lo que tiene que hacer. Eso me lo dijeron en el proceso de inducción. Entonces yo sé qué es lo que debo hacer, ¿sí? Hacia dónde debo dirigirme, cómo lo debo manejar, cómo lo debo hacer, ¿ven? Entonces me siento más seguro. Y al tener yo seguridad, esa seguridad se ve reflejada en mi incremento en la productividad. Si mi inseguridad está por las nubes, seguramente voy a cometer una gran cantidad de errores y eso pues afecta a la empresa, ¿sí? Y bueno, como yo estoy en periodo de prueba, porque soy nuevo, entonces pues lógicamente me van a hacer una reinducción o me van a reforzar lo que yo no aprendí o lo que yo quede como con falencias. Pero entonces, por eso se encarga el área de talento humano de hacer esa evaluación, de mirar cómo quedaron los trabajadores, los nuevos trabajadores en este proceso de inducción, qué tal les fue, cómo están poniendo en práctica todo lo que aprendieron, ¿sí? Y cómo va a ser ese desempeño en el puesto real que tiene el trabajador. Entonces, por eso, esa es la importancia del proceso de inducción. Es una exigencia que tiene el Ministerio de Trabajo para las empresas, que deben darle una bienvenida al trabajador, tienen que darle una motivación al trabajador para que no se vayan a presentar accidentes de trabajo. Pero es lo que hablábamos ahorita con lo que tiene que ver con seguridad, perdón, en el trabajo. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos, señoritas. ¿Todo claro? Todo claro, profe. Señor. Bien, ok. Entonces, nos vemos mañana, muchachos, mañana miércoles, con el tema de cultura organizacional. Me gustaría que lean los artículos que aparecen allí en la sesión 7 para que vayamos avanzando en ese tema de la cultura organizacional, que personalmente para mí es un tema bastante interesante y muy enriquecedor. Y hoy día las culturas, las empresas, se les identifica por una serie de términos relacionados con la cultura organizacional. Todos estos temas que nosotros hemos hablado hasta hoy, inclusive el de mañana que vamos a involucrar, tienen que anexarlo ustedes, tienen que anexarlo a lo que yo quiero que ustedes presenten al final del módulo, que es crear una empresa o hablar de una empresa que con todo esto que hemos visto. Entonces, no lo olviden porque esto, después de que ya ustedes ya vayamos un poquitico más avanzados, ya tienen que ir empezando a hablar de la historia de su empresa, cómo la van a llamar ustedes, cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es el logo, cuál es el eslogan que van a crear ustedes. Entonces, ténganlo en cuenta porque ya tienen que ir mirando cómo se va a trabajar eso. Seguramente el jueves hablaremos de eso. Entonces, muchachos, una feliz noche y por favor cuídense. Y para mí ha sido un gusto compartir estos espacios con ustedes. Por favor, cuídense mucho. Chao, muchachos, que estén bien. Gracias, profe, que estén muy bien. Chao, profe, Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Chao. Mañana. Chao. Miguel, no olvides el parcelador docente, por favor, ¿no?
Miguel. Sí, señor. Listo, mijo. Pero ánimo, muchachos. Ánimo. Ánimo, viejo. Pero una cara de cansancio el hombre.